Pastor Manuel, querido Pastor Luis Fernández, un gustazo de verlos, saludarlos. Ahí lo veo también al Pastor Cristian y a los otros que están conectados, a los pastores, a los hermanos, un saludo cordial. Que Dios los bendiga muchísimo y ojalá que esta semana haya sido de mucha edificación y el tema de hoy también. Bueno, tenemos un tema difícil, complicado, que se necesita tener mucho cuidado con todo lo que uno diga y haga con respecto a este tema. Vamos entonces en estos momentos a compartir el tema, la pantalla, para compartir el tema que tenemos preparado. ¿Ya? A ver, sí. Este es el tema, la Iglesia Adventista y los disidentes y cómo relacionarse con ellos. Esa foto que ustedes ven al fondo es la Asociación General de la Iglesia Adventista allá en los Estados Unidos. Bueno, tenemos una iglesia que tiene una historia profética, tiene partida de nacimiento tanto en Daniel 8 como en Apocalipsis 10, tiene un mensaje profético y tiene la última misión de advertir al mundo de que se acerca una crisis y que Cristo viene pronto. Y tiene la misión también de preparar a un pueblo para el encuentro con el Señor Jesucristo. Como esta es la iglesia profética, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde el dragón, la serpiente, el dragón, el diablo, se llenó de ira contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el espíritu y la profecía, y guarda los mandamientos. Esta iglesia, pues, tiene mucha gente que la ataca, mucha gente que trabaja, se prepara para poder quitar la fuerza, la misión para distraernos de nuestras actividades. Pero, a pesar de esto, la Iglesia Adventista es la niña de los ojos de Dios y está bajo sus cuidados a pesar de nuestra humanidad pecaminosa, que como líderes podemos en algunos momentos no ser un buen ejemplo, un buen testimonio. Pues vamos a definir quién es un disidente. Primero, no es un apóstata, no es alguien que renuncia a su fe y abandona la iglesia. Un disidente no se va, pero no acepta la autoridad de la iglesia y mantiene una actitud crítica e ideas heréticas. Herejías quiere decir heréticas, ¿no? Un disidente confunde libertad con autosuficiencia. Noten ustedes, ellos se sienten libres de querer decir lo que quieran, pero en el fondo es autosuficiencia, es un nivel de una falsa humildad. De manera que hacen críticas destructivas al todo de la iglesia. Critican la doctrina, la organización, a los pastores y el manejo de las finanzas. Se sientan en la cátedra de Moisés. Cátedra en el griego significa trono. Se sientan en el trono de Moisés y se caracterizan por enseñar, como dice Hechos 15, recuerden ustedes que por los disidentes se hizo el primer Congreso Mundial de la Iglesia Cristiana de los Apóstoles. Ahí nomás empezando la iglesia, cuando ya se hicieron las primeras giras misioneras, cuando se establecieron iglesias en diferentes países, en diferentes lugares, se levantaron los movimientos disidentes con una enseñanza radical, fanática, de tratar de que todos los cristianos, además de bautizarse, debían también practicar la circuncisión y que debían practicar todas las leyes judías.
Esas fueron las enseñanzas de los disidentes. Entonces ahí dice, estos se han levantado para enseñar, pero enseñan sus propias ideas cuando aún debían aprender. Y 5, enseñan sin autorización. Ustedes saben que la iglesia adventista y la iglesia cristiana bíblica siempre se manejó con orden, con los líderes que son autoridad. Entonces, toda aquella persona que va a enseñar, que va a aplicar desde un púlpito, que va a enseñar algo a la iglesia, tiene que tener autorización para hacerlo, porque no cualquiera puede levantarse a enseñar. Pero esto no necesitan. Ellos dicen y hacen lo que ellos piensan que en su libertad pueden hacer. Dice, salen de nosotros predicando sin autorización. Fue lo que acordó el primer congreso, que está registrado en Hechos 15, ¿no? Inquieta con palabras perturbando vuestras almas. Más o menos esa es la sazón de sus enseñanzas. Entonces, este es un disidente. Características de los disidentes. Menoscaban la autoridad de la iglesia a favor de ellos mismos. Critican a los pastores y dirigentes de la iglesia. Están deseosos de formar una nueva organización. Desean conseguir el mando y la autoridad de la iglesia para sí. Mantienen reuniones clandestinas a espaldas de la iglesia, de los pastores y de la organización. Y tildan de burocráticos, corruptos e ineptos a los dirigentes de los niveles superiores, que son las misiones, uniones, división, asociación general. Es decir, todo esto es una burocracia, una corrupción y personas ineptas, y estas son las críticas, son las características de los disidentes. Es decir, no tiene un espíritu de hermandad, de escuchar en conjunto, de manejarse en unidad, sino más bien están siempre criticando todo lo que la iglesia dice, hace. Estas son las características. Muy bien, el extremo de lo disidente, donde ya es muy difícil que la iglesia local, que la misma misión, que la unión, acepte a un disidente cuando están en estos extremos que vamos a mencionar. Primero, distribuyen literatura disidente. Reparten a los hermanos adventistas revistas, folletos, copias, enlaces de internet, etcétera, materiales con enseñanzas heréticas y en contra de la iglesia. Entonces, estos ya son activistas, ya están atacando a la iglesia y ya la iglesia corre el peligro de dividirse por estas cosas que están haciendo los disidentes, y aquí donde ya no se puede tolerar la disidencia dentro de la iglesia local y también a nivel del país. Se han constituido en autoridad para distinguir el error. Escondidos en falsa humildad, manipulan para que los hermanos los consideren maestros con autoridad de interpretar la Biblia, profecías, la reforma pro salud, es decir, todo lo que la iglesia hace, ellos son la autoridad. Hace algo la iglesia y ellos están ahí, esto hizo mal, esto hizo bien, esto está por demás, esto es lo que hay que hacer. Entonces, se han constituido en ellos como que la iglesia adventista tiene que ir a consultarles a ellos si lo que se está diciendo está bien o no. O sea, se han constituido en norma y autoridad de la iglesia. 3, son amigos, defensores y promotores de otros líderes disidentes que ya sabemos que la iglesia en diferentes partes de donde ellos están les han prohibido el púlpito, ya han sido declarados disidentes de la iglesia, y estos hermanos son los que los invitan, los que los promueven y los que los defienden. Es decir, son los disidentes sus líderes. Estos son los extremos de los disidentes y esto es lo que es peligroso y esto es lo que se tiene que tener cuidado y control. Bueno, ya sabemos que es un disidente, ¿no?
Ahora vamos a mirar un poquito con la Biblia, ¿por qué los disidentes? ¿Cuál es el espíritu que ellos tienen? Vamos a leer lo que dice en 2 Samuel 15, 3 al 6. Dice ahí, entonces Absalón, el hijo de David, le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Es decir, ¿a quién le decía esto Absalón? Pues resulta que Absalón puso una oficinita al costado de la puerta del palacio de donde estaba su padre el rey, y cuando entraban allí el pueblo para que David les ayudara en juicio, en decisiones, él los llamaba y les preguntaba, ¿qué te dijo mi padre? Esto, yo te voy a hacer algo mejor. Y entonces hacía esto, mira, tus palabras son buenas y justas, o sea, que te estaban diciendo tu planteamiento, hermano, es bueno y justo, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Es decir, le estaba robando el liderazgo a su padre, y esto es más o menos el espíritu de los disidentes. Comienzan a robarle el liderazgo de los pastores, de los ancianos de iglesia, y comienzan a decir a los hermanos, tu pastor nunca te visitó, tu anciano tampoco, entonces no hay quien te oiga. Entonces decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, su padre era injusto, él era un justo. Su padre no amaba al pueblo, él sí los amaba, lo cual ustedes saben que era mentira. Lo que él quería era el trono de su padre. Sigamos leyendo. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. A este problema de Absalón se llama el síndrome de Absalón, porque es un estado del corazón de querer tener el liderazgo de la iglesia, de querer tener el trono de Moisés, de querer tener el control y el liderazgo de la iglesia. Entonces, este es el problema de los disidentes, el mismo problema de Absalón. En el fondo, no es tanto la verdad que predican, sino el deseo de tener para sí el liderazgo y el dinero de la iglesia, ¿no? Esto se llama el síndrome de Absalón. ¿Cuál es el síndrome de Absalón? Obsesión por sentarse en el trono de su padre, engañar al pueblo con falsa piedad, ¿no? Yo estuve en un tiempo en un lugar de Ecuador donde habían unos hermanos que habían llegado de otro país, y ellos no vivían en la ciudad, vivían a las afueras de la ciudad, en el campo. Ellos habían sembrado allí, bueno, compraron el lugar con naranja, con bananas, y ellos sembraban tomate, o sea, algunas verduras sembraban ahí, algunas hortalizas. ¿Y qué hacían ellos? Llegaban en la mañanita, buscaban a los hermanos de dinero, le tocaban la puerta, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y le decía, hermano, un cariñito para ustedes, unos tomatitos, unas naranjas, unas bananas, y quisiéramos orar por ustedes. Entonces se ponían a orar con los hermanos felices, y luego le decía, ¿alguna vez te visitó el pastor? ¿Alguna vez el pastor te regaló algo? Y por supuesto, la respuesta, no, el pastor nunca me visitó, no, el pastor nunca me regaló esto. Bueno, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, oremos por el pastor. Pero ya con eso estaban robando el liderazgo del pastor. Y después la siguiente visita era, hermano, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar Apocalipsis, a las 5 de la mañana lo invitamos, nosotros vamos a ir a recoger. Y no pasaban ni 3 meses donde este hermano, que era un líder y era un hermano
de dinero, ya era enemigo de la iglesia, ya era un disidente también, ya criticaba, ya no quería saber de la iglesia, ya veía que la iglesia estaba llena de gente corrupta, mundana, que los líderes, que la misión, todo eran malos, y que los buenitos eran estos hermanos que estaban en el campo. Pero ellos habían hecho el trabajo de Absalón, ese es el síndrome de Absalón. Los disidentes quieren el liderazgo para sí, tienen el síndrome de Absalón, muestran una falsa bondad, ellos enseñan profecías, practican la reforma pro salud para conseguir el liderazgo y el dinero de la iglesia. Es cierto que la iglesia adventista organizada también ha descuidado estos dos temas, los temas proféticos y la práctica de la reforma pro salud. Debiéramos nosotros volver a hacer énfasis a las profecías y también a la reforma pro salud. Tenemos que trabajar en eso. A la iglesia organizada, a los líderes, a los pastores, les falta y tienen que trabajar hacia esa dirección. Pero eso no quita que la obra que están haciendo los disidentes sea bajo el síndrome de Absalón. Muy bien, lo que no y sí quieren los disidentes. En primer lugar, no quieren a la iglesia. Por ello, le hacen críticas destructivas. Otra cosa sería si hicieran críticas constructivas, que la fortalezca y la haga crecer. Por ejemplo, en algún lugar, una familia habló conmigo y me dio quejas del sistema educativo, que el colegio, los profesores eran incompetentes, que el colegio, en otro colegio donde tuvieron que sacarlo a sus hijos del colegio dentista para ponerle en otro colegio, eran profesores que trabajaban más personalizadamente, que eran buena gente, mientras que el colegio era platista, que eso no les interesaba a los alumnos, etcétera, etcétera. Y era una crítica terrible contra la educación. Entonces, yo le dije, hermanos, ¿qué pretenden ustedes con estas críticas? ¿Que nuestro sistema educativo no sirve para nada? No, no, pastor, sino que la deben cambiar. Sí, pero lo que ustedes están hablando están destruyendo la educación adventista. Si ustedes dicen, pastor, sería bueno que trabajen con los profesores, que trabajen con ellos para fortalecer, que sean más capacitados los maestros, que sean más cristianos los maestros, que las pensiones cuesten menos. Si ustedes hicieran una crítica así, eso es crítica constructiva, pero todo lo que ustedes me han dicho es destructivo. Por eso tenemos que tener cuidado con estos disidentes, porque ellos dicen, yo quiero a la iglesia, pero lo que critican al pastor, a la misión, a la unión, no la quieren la iglesia, porque si la quisieran, la defendieran. Una cosa es criticarla para destruirla y otra cosa es criticarla para hacerla más fuerte, más grande. Y eso es lo que la señora White, cuando habla de la iglesia adventista laodicense, ella llama al arrepentimiento a la iglesia, pero jamás va a decir que esta iglesia es Babilonia o que esta iglesia ya no es más el pueblo de Dios. Eso sería destruir. Por eso las críticas que tienen los disidentes es totalmente destructiva. Quieren el liderazgo y el control de la iglesia. Obreros Evangélicos dicen, necesitamos clarividencia espiritual. Es una expresión. Necesitamos una luz espiritual para poder ver los designios del enemigo y poder ver el peligro como fieles centinelas. Necesitamos poder de lo alto para poder comprender hasta donde pueda comprenderlos la mente humana, los grandes temas del cristianismo y sus principios abarcantes. Es decir, a veces nosotros como adventistas, como cristianos de la iglesia, queremos ser justos, ser imparciales, y muchas veces lo que nos están diciendo estos hermanos disidentes, vestidos de ovejas, nos confunden y nosotros no sabemos qué hacer porque tienen razón,
pero el espíritu y la actitud y la crítica no tienen razón y nosotros no sabemos ahí y a veces estamos confundidos. Por eso es que necesitamos clarividencia espiritual para poder ver los designios escondidos del enemigo y para poder proclamar el peligro como fieles centinelas. Cada cristiano, cada adventista tiene que estar atento de saber hacia dónde se está dirigiendo este movimiento, qué es lo que quiere, hacia dónde va. Y si está en contra de la iglesia establecida, sabemos que Dios no está allí. Si va a fortalecer a la iglesia establecida, Dios está ahí. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta muy importante. Cuando hay disidencia, ¿qué hacemos? Hay varias posturas. Hay la postura del líder cómodo. Y hay que decir, no, no le hagamos caso, dejémoslo nomás, esto va a pasar. Ese es el líder cómodo, el líder que no quiere problemas, pero también el líder que tiene un vacío de conocimiento, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía. Por eso es que no quiere hacer nada, porque hay un vacío de conocimiento en él. Hay una falta de comprender el movimiento que se está levantando, los peligros que tienen que ver con esto, y cuántas personas pueden ser confundidas por este hermano o por este paro, trío de hermanos que están empezando a sembrar discordia y a poner en tela de juicio nuestra fe, nuestra organización, nuestro liderazgo de la iglesia, nuestro manejo de los diezmos. ¿Qué debemos hacer? Uno es decir, no vamos a hacer nada, dejémoslo nomás, tranquilo, esto va a desaparecer. Y eso es faltar a la responsabilidad, porque si tú ves que tienes tus ovejas y viene el lobo y tú dices, no hagamos nada, las ovejas se van a dar cuenta y dejas que el lobo se coma las ovejas, tú no eres el centinela, tú no eres el pastor, el que cuida la iglesia. Pero veamos qué aconseja la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nehemías estaba tratando de levantar los muros de Jerusalén y luego del templo? Que venían muchos con deseos de ayudarle, pero en verdad no tenían, venían con deseos de destruir, no querían, pero ellos no podían aparecer así, parecían buenitos hasta que por fin tuvo una decisión en mí de decir, no lo vamos a permitir más. Y dice, el texto dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudo, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es decir, nosotros tenemos que tomar esta decisión frente a los disidentes. No podemos dejarlos a ellos que sigan avanzando, pero tampoco podemos distraernos de la misión que Dios nos ha dado, que es predicar el Evangelio, que es ensanchar las estacas, que es hacer que la iglesia siga expandiendo el Evangelio en todo barrio, en toda casa donde nosotros estamos. Entonces, con una espada, con una mano la espada y con la otra el barilejo, el cemento, es la ilustración para saber de que tenemos que seguir avanzando, pero tenemos que tener control también de los disidentes. Este es el consejo. Pero veamos qué dijo la señora Juárez cuando se levantó la disidencia fuerte con el famoso John Kellogg. Él era un médico de renombre y se tenía el sanatorio de Battle Creek, que era uno de los más grandes de Estados Unidos y también que uno de los más avanzados en la ciencia en ese entonces. Y John Kellogg, que era médico, cayó en el panteísmo. El panteísmo
de pan quiere decir todo, teo Dios, que Dios está en todas las cosas. Entonces él decía que nosotros tenemos dentro nuestro a Dios también. Y si nosotros tenemos adentro a Dios, también nosotros somos dioses. Ese es más o menos el resultado del panteísmo. Y como él era médico, como él tenía un liderazgo extraordinario, la iglesia, la iglesia organizada, adventista de ese entonces, en 1902, tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hacerle? Hacerle frente a Kellogg era dividir la iglesia. Y no hacerle frente a Kellogg era destruir la iglesia. ¿Qué dijo la señora White frente a este movimiento disidente? Dice ella, una visión. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó, iceberg a la vista. Allí como una elevada torre por encima del barco estaba un gigantesco cerro de hielo, ¿no? Un iceberg. Una voz autorizada exclamó, hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. ¿Qué pasó ahí? Con un crujido golpeó el témpano, el iceberg. Hubo terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta como un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante su camino. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. Hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida, sin demora. Debía obedecer la orden, hazle frente. Entonces, la segunda respuesta es, ¿qué debemos hacer frente a los disidentes? Una es no decir nada, quedarse callado, un silencio cómplice y un silencio que va a costar que muchos hermanos sinceros sean envenenados con estas corrientes, estas ideas disidentes. O el otro camino es enfrentar. Por un lado tenemos a Nehemías, que es sin dejar de hacer el trabajo misionero, sin dejar de hacer las actividades de la iglesia, sin dejar de tener una iglesia unida, una iglesia receptiva, sin dejar de tener una iglesia organizada, con una buena escuela sabática, con un buen culto de adoración, con buen culto joven y bien organizado, con conquistadores y todo, sin dejar de hacer esto, pero hay que hacerle frente a los disidentes, porque no podemos dejar que ellos vayan sembrando discordia y dividiendo la iglesia. Recuerden que una manzana podrida pudre a las demás. Muy bien, esto es como un consejo genérico. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer frente, etcétera? Eso hay que ver cada caso, pero siempre con el cristianismo, con el Espíritu Santo, pero con firmeza hay que llevar adelante a la iglesia y hay que parar la disidencia en la iglesia. Veamos un poquito qué es la iglesia adventista, cómo se organiza la iglesia adventista. Aquí tenemos un cuadro interesante. Ustedes ven que Cristo está aquí arriba y que Cristo está directamente relacionada con la asociación general. Tenemos citas que dicen esto. Entonces, Cristo da autoridad y la autoridad viene desde la asociación general, divisiones, que es lo mismo, que eso es el primer nivel de organización, y luego las divisiones, asociación general, tienen sus uniones, y las uniones tienen sus asociaciones y misiones, y estas misiones tienen sus iglesias, y las iglesias tienen los creyentes.
Entonces los creyentes tienen que sujetarse a la iglesia tiene que sujetarse a la asociación misión, las misiones tienen que sujetarse a las uniones a las divisiones, y las divisiones pues es la asociación general. Entonces la autoridad viene desde Cristo, ¿ya? Sin embargo, de acuerdo a la forma representativa del gobierno adventista, este conjunto de hermanos forman la comisión especial y luego la comisión de nombramiento, y estos nombran a la junta directiva de la iglesia, de tal forma que la autoridad está en el hermano y ella la delegan a la junta de iglesia. Las juntas de iglesias van a nombrar en el Congreso de la Misión a los líderes de la misión. Y entonces, estos líderes de la misión, con los líderes de los hermanos, son delegados al Congreso de la Unión, y estos nombran también a los líderes de la Unión. Y luego la Unión, Misión y los hermanos van al Congreso de la Asociación General y nombran a los líderes de la Asociación General y estos de la Asociación General de la División. Por eso es que, aunque la autoridad viene de arriba, la autoridad también sube de abajo, porque la autoridad ha radicado en el miembro. Pero el miembro delega esta autoridad, por eso se llama iglesia representativa, a diferencia de las iglesias evangélicas, que la autoridad radica en la iglesia local. Y la iglesia local es autónoma. Por eso es que no hay buena organización en las iglesias congregacionalistas, porque no hay autoridades de arriba, la autoridad solo es de abajo. Mientras que aquí tenemos el sistema que Dios nos reveló y que nos da el equilibrio perfecto para que tengamos un sistema de una organización fuerte dentro de la iglesia adventista. Y gracias a la organización es que la iglesia está bien organizada en las 13 divisiones que hay en el mundo, en las muchas uniones, que no sé cuántas son, y en las muchas misiones, asociaciones, porque hay una organización fuerte. Y gracias a este sistema tenemos una iglesia mundial unida. Si no, estaríamos como las iglesias protestantes desunidas. Por ejemplo, usted puede tener la iglesia bautista, pero tiene la iglesia bautista de esta zona, la iglesia bautista de esta otra zona, y no están relacionadas con la iglesia bautista de otro país. Es decir, no hay una organización delante de ellos, porque cada iglesia es una isla, hace lo que quiere cada iglesia. Pero nosotros tenemos el sistema representativo que nos ha dado esta iglesia organizada a nivel mundial. Entonces, mis queridos hermanos, como llegando a un resumen de todo lo que hemos dicho, Dios está al control de su iglesia, y esa es la primera cosa que tenemos que tener. La iglesia adventista, como está dirigida por hombres, pues tiene sus cositas que a veces nosotros criticamos, no nos gustan, pero Dios está al control de su iglesia. Dios conduce a su propia iglesia a esta noble embarcación y la llevará al puerto seguro. Dios corregirá lo que está torcido en la iglesia. Dios no está conduciendo a un grupo aquí, a otro allá, sino a su iglesia mundial unida. Dios ama a esta iglesia como a la niña de sus ojos y la sostiene y le brinda su mayor consideración. ¿Ya? No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos de cómo Él nos ha conducido en el pasado. La Iglesia Adventista ha enfrentado muchos movimientos disidentes con teologías heréticas, herejías, y gracias a Dios y gracias al Espíritu de Profecía, gracias al liderazgo que Dios nos dio a través de la mensajera del Señor, la iglesia ha salido airosa, victoriosa, manteniendo estas 28 creencias que nos dan una identidad única, con una fe muy bíblica, con una fe muy profética y con la conciencia y la certeza de que esta iglesia es profética. Esta iglesia nace porque las profecías decían que iba a nacer en la fecha que nació
y que hace como 3 días estuvimos festejando el 22 de octubre, que nos recuerda cuando Cristo en el cielo empezó su último ministerio intercesor en el lugar santísimo allá en el cielo. Y en esta tierra empezó esta iglesia con esa misión que es necesario que profetices nuevamente. O sea, esta iglesia no se ha salido de las manos de Dios. Esta iglesia es la séptima iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. No hay una octava iglesia. O sea, esta iglesia es la última que nos va a llevar hasta la redención definitiva cuando Cristo vuelva a esta tierra. He llamado a amar a la iglesia, la novia, la esposa de Cristo, y defenderla. Ese es nuestro llamado. No ser instrumento de Satanás atacándola. Creer que Dios es capaz de manejar a su iglesia. La reforma empieza primero en tu vida, luego en tu hogar y posteriormente en la iglesia. No desviarse de la misión de la iglesia, que es hacer discípulos predicando el evangelio a todo el mundo en nuestra generación. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra invitación para cada uno de nosotros. Pero tengo algo adicional para fortalecer lo que estamos diciendo, que es la importancia de la organización de la iglesia. O sea, la iglesia adventista tiene un sistema que ya le mostré, que está la iglesia local, que está la misión, que está la unión, que está la asociación general divisiones. Eso, a todo ese sistema que nos ha dado iglesias locales, que nos ha dado colegios, escuelas, que nos ha dado universidades, radio, televisión, fábrica de alimentos, imprentas, casas editoras y algunos otros servicios más. Esta organización es la que nos mantiene bajo el camino del Señor. La organización, como es humana, pues siempre va a tener imperfecciones, pero es la iglesia que el Señor tiene, es la organización que el Señor tiene. Veamos algunas citas. Dice: peligros temibles se hallan delante de aquellos que llevan responsabilidades en la causa de Dios. Peligros que el solo pensar en ellos me hace temblar. Pero nos viene este mensaje. Dijo Cristo: mi mano está sobre el timón. ¿Quién tiene la mano en el timón de esta iglesia? El pastor Melo, ahí en la MEN. No, es la de Cristo. Mi mano está sobre el timón y no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos días, últimos días. Mi mano maneja el timón y mi providencia continuará cumpliendo los planes divinos, pese a las invenciones humanas. Esta cita es una garantía de que Dios está al control de esta iglesia. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los 3 grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Yo creo que todos deberíamos decir amén, ¿no? Todos tendríamos que decir gracias, Señor, por esta certeza. Otra cita más. Nuestra obra no fue sostenida por grandes donaciones o legado o herencia, porque tenemos pocos hombres ricos entre nosotros. ¿Cuál es el secreto de nuestra prosperidad? ¿Cuál es el secreto? Hemos avanzado bajo las órdenes del capitán de nuestra salvación. Dios ha bendecido nuestros esfuerzos unidos. La verdad se ha difundido y ha florecido. Las instituciones se han multiplicado. La semilla de mostaza ha crecido hasta ser un árbol grande. El sistema de organización ha demostrado ser un gran éxito. Se adoptó la benevolencia sistemática de acuerdo con el plan de la Biblia. El cuerpo ha sido compuesto y bien ligado entre sí por las junturas. A medida que hemos avanzado, nuestro sistema de organización ha continuado demostrando su eficacia. Qué hermoso, ¿no? Todo lo que está diciendo es una voz de Dios que nos está diciendo: la organización es la fortaleza
de la iglesia. Claro, por supuesto que Dios es nuestra fortaleza, que el Espíritu Santo es nuestra fortaleza, que el mensaje que Dios nos ha dado es nuestra fortaleza, pero esta organización es lo que nos ha dado la capacidad para llevar adelante todo lo que la iglesia adventista ha llevado, está llevando y va a llevar más adelante. Ahora, miren lo que dice aquí, que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Es decir, que nadie piense que podemos abandonar la organización, que podemos no necesitar la organización, imposible, no podemos prescindir de la organización. La organización, nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, de manera que sabemos que Dios ha contestado para erigir esta estructura. Dios está dirigiendo esta estructura, ha sido edificada por su dirección en base a mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar destruirla, porque entonces introduciréis una condición que ni siquiera soñáis. Si nuestra organización dejara de existir, sería un caos la iglesia. En el nombre del Señor, os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. A la orden de Dios, avanzad. Hemos avanzado cuando las dificultades que debían superarse hacia el progreso eran aparentemente imposibles, ¿no? La iglesia de Cristo está en constante peligro. Satanás está procurando destruir al pueblo de Dios. Cristo quiere que todos sus seguidores se mantengan unidos en su iglesia, observando orden, reglas y disciplina, y que todos se sujeten unos a otros, estimando a los demás mayores que a sí mismos. Es decir, para que la iglesia se mantenga unida necesitamos que haya humildad. La falsa humildad de la disidencia no es verdadera humildad. Ellos se han puesto por mayores que nuestra organización, por mayores que nuestros líderes de la asociación general, la división, las uniones, son ellos más importantes, más conocedores, más cuando no tienen ni siquiera formación. Por eso, mis queridos hermanos, para liderar la iglesia necesitamos la humildad, de estimar a los demás mayores que a sí mismo. Y cuando uno es humilde, entonces va a observar orden, va a respetar las reglas y va a ser disciplinado. Ese es el consejo, ese es el pedido que Dios nos hace. Ahora, este es lo que constituye la iglesia de Cristo. Esto es lo que constituye la iglesia de Cristo. Miren, la iglesia, la organización, tendríamos las doctrinas, nuestras 28 creencias, la organización, el sistema de iglesia, misión, unión, asociación, nuestros líderes, tanto los líderes de la iglesia local, los pastores y los líderes de nuestra organización. Y el plan financiero. ¿Cuál es el plan financiero? Así el sistema que tenemos, que todos tenemos un plan de dadivosidad sistemática. Le damos a Dios en base de lo que Él nos ha prosperado, nos ha bendecido. Tanto los diezmos como las ofrendas. Y están ya repartidos. ¿Cómo se va a usar? El diezmo no se puede usar sino solo para el sostén de los ministros y la organización. Estas son nuestras cuatro formas de cómo nosotros estamos organizados. Ustedes van a notar que los disidentes siempre están criticando una de estas formas, ya sean las doctrinas, ya sea la organización, ya sea los líderes, a los pastores que los tildan de mundanos, o ya sea el plan financiero, que ellos quieren usar los diezmos mejor que lo que uno tiene, o como la iglesia lo usa, mejor que como la iglesia lo usa, ellos lo quieren. Ellos lo que quieren es que tú le des los diezmos a ellos. Bueno, esto es lo que constituye la iglesia de Cristo. Esto es lo que hay que tener cuidado. Si alguien está desarrollando una de estas formas de nuestra organización,
no está Dios con él. Es un disidente. Busquemos la sana doctrina, con esto terminamos. Dice en 1 Timoteo 1:10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Nosotros debemos buscar la sana doctrina y la sana doctrina está en lo que la Iglesia ya tiene como sus 28 creencias. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tus palabras deben estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Como cristianos, todos busquemos la sana doctrina, busquemos la ortodoxia de nuestras creencias, de nuestras profecías, y hablemos lo que la Iglesia en forma organizada habla. Y con esto, queridos, terminamos aquí este tema y esperamos que sea de mucha ayuda y mucha bendición para cada uno de ustedes.